Soy Patricia Botero y esta es nuestra cita semanal, Gerenciar mi vida. Hoy he querido llamar el programa Mírame, soy una persona como tú, porque en estos días, de hecho anoche llegué de vacaciones de la linda México. Un abrazo enorme para todas las personas con las que compartimos en México. Fue una experiencia preciosa, preciosa y bueno, de verdad toda mi gratitud y mi cariño para las personas con quienes pudimos compartir en este tiempo. Y dentro de toda esa conversación que sostuvimos en estas vacaciones y con las personas que compartí, me empecé a dar cuenta de una cosa muy interesante. Y es que cuando nosotros tomamos un camino espiritual, tomamos una orientación espiritual, puede ser que tu orientación espiritual sea un maestro que está vivo y con el que interactúas, o puede ser que tu orientación espiritual tenga que ver con un tema de la religión, o tenga que ver como con un espacio de la religión, o que tu camino espiritual tenga que ver con un ser de otra dimensión con el que te comunicas y con el que entras en interacción de maneras muy bellas. No importa cuál sea tu camino espiritual, no importa cuál sea tu búsqueda espiritual. Mi gran conclusión en todas estas vacaciones y en todo este tiempo que tuve la oportunidad como de tener conversaciones profundas, es que hay una cosa que no podemos olvidar, y es que nosotros somos humanos, somos personas. Por más que yo quiera tener un camino de perfección, tener un camino de conexión maravillosa, también tengo mi camino como persona en el que reconozco mis dolores, en el que reconozco mi incapacidad para resolver con armonía. Y cuando soy capaz de mirarme y de poder decir, sí, yo estoy en un camino espiritual, sí, yo estoy en un proceso personal de conexión con Dios, cualquiera que sea mi idea de Dios. Y a pesar de que estoy en ese camino espiritual y a pesar de que estoy en esa conexión divina, soy un ser humano, soy una persona. Y soy una persona que vive en la emoción, que vive en la mente, en sus pensamientos, que vive en un interactuar con otros seres humanos, en esa permanente o en ese permanente enfrentamiento con esas partes de cada uno que uno dice, yo no puedo creer, si yo he hecho todo este trabajo, ¿por qué me pongo tan brava? ¿Por qué tengo estos conflictos? ¿Por qué tengo estas peleas? ¿Por qué estoy tan molesta? ¿Por qué me siento tan, o sea, tan mal en este momento? Y nos damos cuenta que no se nos puede olvidar que somos personas, que somos humanos. Y que en esa humanidad, en ese caminar siendo humanos, en ese caminar siendo personas, pues contactamos con la vida, contactamos con la realidad. Y que ser espiritual en ningún caso nos saca de la realidad, ¿sí? Nos pone en posiciones privilegiadas, ¿sí? O nos pone en posiciones como por fuera de la realidad, ¿vale? Es como que a veces creemos que la espiritualidad nos vuelve como personas de otro nivel o de otra dimensión. Y resulta que nosotros somos seres de carne y hueso. Y como somos seres de carne y hueso, necesitamos recordar y reconocer
que nos tenemos que hacer cargo de eso y nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos con mucha compasión y con mucho cariño. Porque a veces como que uno dice, oye, pero si fui a ese taller, si fui a ese entrenamiento, si fui a esa terapia, si tengo este camino espiritual, ¿por qué me puse tan brava haciendo fila en la caja del banco o en el supermercado? ¿Por qué me puse tan brava cuando iba en el tráfico y alguien me rebasó y casi me hace estrellar? ¿Por qué me puse tan brava si yo tengo un camino de trabajo personal? Porque no se nos puede olvidar que somos personas, que somos humanos, que en la medida en que yo me reconozco como esa persona que está en un proceso evolutivo, como esa persona que está en ese proceso de transformación personal, que utiliza instante a instante su propia experiencia como el campo de entrenamiento, pues solo en esa medida vamos a lograr hacer un proceso de mejoramiento. Porque claro que sí, queremos evolucionar, queremos vivir diferente, queremos construir un entorno, una comunidad a nuestro alrededor diferente. Sí, claro que sí. Nosotros queremos aportarle a la humanidad y aportarle al universo desde nuestra mejor versión. Sin embargo, no podemos olvidar que somos humanos y que en esa humanidad en la que vivimos, pues tenemos momentos de sufrimiento y tenemos momentos de gozo, que tenemos momentos donde sale, digamos, todas nuestras creencias limitantes, salen todas nuestras confusiones, sale toda esa información falsa y tóxica que tantas veces sale, y que también tenemos momentos de lucidez, momentos donde sale nuestro amor, momentos donde sale nuestra verdad, momentos donde reconocemos nuestra conexión divina, nuestra conexión con nuestros comités espirituales, con nuestro yo superior, con Dios, como lo quieras mencionar. Entonces, ambas situaciones, tanto esa parte oscura o esa parte difícil o esa parte conflictiva como esa parte luminosa y amorosa, ambas, tanto la una como la otra, me pertenecen, hacen parte de mí, hacen parte de lo que soy, ¿sí? Querer ser siempre perfecto, querer que las cosas salgan de X o Y manera dentro de un contexto del deber ser, de lo correcto, pues nos pone muchas veces a vivir experiencias con muchísimo dolor, ¿sí? Porque como que nos sentimos frustrados con facilidad cuando vemos que la vida no funciona de la manera como creemos que debería ser, ¿sí? Como es ese deber ser, ese tiene que ser. Y resulta que no es así. Resulta que la vida, pues, tiene su propia lógica, ¿sí? Y que solo nos sucede lo que nosotros por pedagogía necesitamos. Entonces, yo voy a experimentar todas las cosas que necesito experimentar si pedagógicamente la vida considera que eso hace parte de mi proceso. Y vamos a darnos cuenta de una cosa muy bella, porque en ese ejercicio de interactuar con el mundo, de darnos cuenta que hay cosas que nos molestan un montón, que gatillan como esa parte oscura de nosotros o esa parte difícil, y en ese ejercicio de darnos cuenta de todo eso, también vamos experimentando un proceso evolutivo que hemos logrado. Es decir, que cuando tomamos la decisión de ser mejores, cuando tomamos la decisión de meditar, tomamos la decisión de hacer oración, tomamos la decisión de, digamos, abrirle un espacio importante a la espiritualidad en nuestras vidas, pues hemos hecho avances, hemos hecho movimientos.
Entonces, reconocer que todavía nos falta mucho, reconocer que todavía entramos en conflicto, debe ir unido o esperamos vaya unido a ese reconocimiento de lo que ya hemos logrado. Es decir, de cómo de alguna manera hoy, a partir de esa decisión, de ese camino espiritual, hoy ya podemos resolver distinto. Hoy ya podemos mirar a los ojos de otra manera. Hoy ya podemos decir las cosas desde otro lugar. Entonces, ¿qué quiero dejarte hoy o qué quiero traer hoy a esta conversación con ustedes? Quiero invitarte a que siempre tengas presente que somos personas, que eres una persona como yo, como cualquier otra. Eres una persona que al igual que a mí y a todos, nos pasan cosas. Algunas reconocemos agradables, otras no tan agradables. Y en ese ejercicio de reconocer lo no tan agradable, nos damos cuenta que de nosotros pueden salir reacciones incómodas, reacciones que no nos gustan, reacciones con las que quedamos mal. Sin embargo, eso también soy yo, eso también soy yo. Entonces, ese poder sentir que he avanzado, ese poder sentir que me falta, sin embargo, que el punto en el que estoy es perfecto, que la vida en su infinito amor siempre me va a permitir experimentar lo que este momento de mi vida requiere. Es decir, yo, Patricia Botero, en el momento en el que estoy, necesito cierta pedagogía, que yo no tengo que preocuparme por cuál es la pedagogía que yo necesito. La vida en su infinito amor pone para mí las personas y las situaciones que vienen a mostrarme esa pedagogía. Así que yo puedo estar, digamos, en cierto sentido tranquila porque no me corresponde a mí definir cuál es la lección. A mí lo que me corresponde es experimentar esta cotidianidad con la mayor armonía posible en el entendido en que si lo hice bien, genial. Y si lo hice de una manera que me deja sufrimiento, que me deja angustia, pues puedo decir, la próxima vez lo haré mejor porque yo estoy aprendiendo. ¿Listo? Entonces, hoy quiero como poner sobre la mesa esa importancia de mantenernos humanos, de mantenernos como con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, si lo quieres, pero los pies en la tierra. La espiritualidad no es bobada. La espiritualidad no es vivir en un mundo ilusorio o vivir en un mundo donde todo es perfecto. Eso no es la espiritualidad, o por lo menos no es el concepto de espiritualidad que hoy quiero traer a este programa. El concepto de espiritualidad que les quiero traer es un concepto donde me reconozco humana, donde me reconozco en evolución permanente, donde me reconozco como un aprendiz de la vida, ¿sí? En el que puedo renunciar a mi libre albedrío y ponerme en las manos de las leyes de la vida para darle curso a mi proceso pedagógico, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de ser humano, hablar de humanidad o hablar de vivir humanamente, pues tiene que ver con ese sentido de realidad. Y tiene que ver con otra cosa que quiero traer para nuestro programa de hoy, y es el reconocimiento de la importancia de trabajar sobre nuestra mente. La importancia de reconocer que en este proceso evolutivo en el que soy una persona, me reconozco persona, me identifico como un ser humano, sé que tengo que trabajar sobre mi mente y sobre mis emociones. Entonces me empiezo a dar cuenta que esa humanidad
está muy definida por lo que pienso, por la manera como siento y por la manera como me comporto. Entonces, cuando trabajo mente, corazón y acción, puedo vivir un proceso de transformación de esa humanidad que quiero moldear o que quiero construir desde la mejor versión posible. ¿Listo? Entonces, las emociones y los pensamientos empiezan a constituirse en ese lugar en el que necesito trabajar. Y antes de entrar a mirar nuestro chat, que ya veo que tenemos varios comentarios, quiero decir una cosa muy importante, y es que necesitamos llenar de sabiduría nuestra mente. Hacer este camino de humanización, hacer este camino lo más humanamente posible, implica sabiduría, implica que necesito buscar información que nutra mi mente y que a partir de esa nutrición que tiene mi mente, yo pueda hacer un trabajo emocional y yo pueda hacer un trabajo con mi comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, humanizarme, vivir humanamente, requiere información de calidad, requiere una información que me permita, uno, identificar esas creencias limitantes que me tienen atorado, que me tienen estancado, que me tienen en conflicto. Entonces, ¿cómo identifico esas creencias limitantes? ¿Cómo trabajo las emociones o los sentimientos de sufrimiento que las limitaciones mentales producen? ¿Y cómo transformo mi comportamiento? Porque vamos a darnos cuenta que la vida que nosotros llevamos, el comportamiento que nosotros tenemos, es coherente con lo que estoy pensando y con lo que estoy sintiendo. Entonces, cuando trato de cambiar mi comportamiento por fuera de ese reconocimiento de mis creencias limitantes y de ese reconocimiento de mis emociones, lo más probable es que entre como en conflictos, ¿sí? Porque como que yo digo, no, pero si yo pienso esto, ¿por qué voy a hacer esto? Si aparentemente, pues, son contradictorios. Entonces, hacer conciencia de esas creencias limitantes, hacer conciencia de ese mundo mental que está gatillando, que está activando mi mundo emocional y que está produciendo un comportamiento, va a ser fundamental para poder trabajar mi humanidad, para poder reconocerme como ese ser humano maravilloso que está en un proceso evolutivo. Bueno, no sé hasta ahí cómo vamos, permítanme un segundo que ya tenemos por acá comentarios en el chat. Tengo a Sol María que nos dice, creo que a veces por querer ser espirituales nos olvidamos que somos humanos. Gracias, Sol María, qué lindo esto. Y mira una cosa tan interesante que nos pasa, Sol María, que no solo nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, sino que los demás nos juzgan desde ese perfecto que se supone la espiritualidad nos debería dar. Entonces la gente dice, ay, pero ¿por qué te pusiste brava? ¿No que tú vas a talleres? Ay, ¿por qué te pusiste brava? ¿No que tú meditas? Ay, pero ¿por qué fuiste tan grosera? ¿No que tú eres una persona que tiene un maestro espiritual con el que trabajas? Y la respuesta a todo esto es sí, claro, tengo un camino espiritual, yo medito, yo hago oración, yo tengo una conexión con mis maestros o con mis seres espirituales y también soy humana, ¿de acuerdo? Entonces, en ese juego de ser espirituales se nos olvida que somos humanos. Estos días estaba oyendo a Ramdas, y me encantó a Ramdas, y me encantó una cosa que decía, que le dijo un día a su maestro y le decía, mira, olvídate de ser espiritual y ponte a trabajar en ser humano, porque en esa búsqueda de la espiritualidad
te estás olvidando de la tarea que viniste a hacer y tú viniste a ser humano. ¿Listo? Entonces, súper lindo. Daniela Valente nos dice, hola, yo me siento muy angustiada cuando reacciono con palabras fuertes o comportamientos impulsivos. Siento que todo lo que hice durante años en la espiritualidad no sirvió de nada. Qué belleza, Daniela. Mira, mil gracias por eso que nos acabas de decir, porque es que nos juzgamos con mucha dureza. O sea, nosotros hemos creído que ser espiritual es ser una persona que no se pone brava, es una persona que todo lo comprende, que todo lo acepta, que todo lo permite, es una persona con flexibilidad mental, es una persona con benevolencia, es una persona más o menos carente de emociones. Y resulta que eso es lejos de ser cierto. Si nosotros estamos en nuestra cotidianidad, tenemos que reconocer que hay cosas de ella que gatillan en nosotros información que claramente debe ser trabajada, pero que es una información que nos pertenece, ¿sí? Aquí hay una cosa muy bella que podemos seguir conversando en otros programas y justo hoy estuve en un entrenamiento participando como asistente a un taller con Marcela Betancur, una mujer hermosa, que nos recordaba y nos explicaba cómo las emociones tienen mucho que ver con nuestro estado energético. Es decir, si nosotros estamos con nuestra energía vital alta, con dificultad conectamos emociones de baja frecuencia. Sin embargo, si nuestra energía vital estaba bajita, lo más probable es que se activan emociones de baja frecuencia. Y eso digamos que es comprensible y es algo que hemos conversado acá. Sin embargo, fue más lejos que eso y dijo esto: imagina que tu vida emocional es como un vaso. Bueno, acá no tengo un vaso, pero imagínate tu vida emocional como un vaso. Y nosotros tenemos unas emociones que son como las emociones comunes para todos, que son el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Son las 4 emociones básicas de todos los seres humanos. Vamos a hablar en principio de las negativas, el miedo, la rabia y la tristeza. E imaginemos ese vaso. Entonces tú tienes ese vaso y lo vas llenando de miedo, de tristeza, de rabia, de miedo, de tristeza, y lo vas llenando y llenando y llenando. Cuando menos piensas, te das cuenta que por más que, por decir algo, sales a vacaciones, no las logras disfrutar. Sales a cenar y no lo logras disfrutar. Hablas con un amigo y no lo disfrutas. ¿Por qué? Porque tu capacidad de las emociones está, digamos, saturada, está llena. Tenemos que aprender a vaciar el sentimiento, a liberar el sentimiento. ¿Para qué? Para que podamos subir nuestra energía vital y poder vivir en ese nivel de amor y armonía que queremos. Entonces, por más santo que yo sea, por más trabajo espiritual que yo haga, si no hago higiene a mis emociones, si yo no hago un trabajo a nivel emocional de limpieza, de vaciar el sentimiento, de reconocer que estoy molesta y que esa rabia la tengo que sanar y de transmutar eso, si yo no transmuto esas emociones, si yo no saco esas emociones de mí, no voy a lograr subir la energía vital y vivir en la armonía que la espiritualidad de alguna manera me invita. Entonces, súper chévere lo que dices, Daniela. ¿Qué te diría yo? En la espiritualidad uno nunca retrocede. No es que cuando tenías empleo eras una persona espiritualmente positiva y como perdiste el empleo y te deprimiste, entonces ya dejaste de ser espiritual y retrocediste en tu espiritualidad. No, eso no es verdad. A ti lo que te pasa es que perdiste el empleo, estás triste porque claramente el empleo te está gatillando y conectando con una experiencia
que tienes que aprender a manejar, donde hay una pedagogía para ti, ¿de acuerdo? Eso no significa que porque ahora te deprimiste o te pusiste brava porque pediste el empleo, echaste hacia atrás o retrocediste en espiritualidad. No, no, no. Significa que ahí hay un aspecto por trabajar en tu vida. ¿De acuerdo? Bueno, me dicen que se me acabó el tiempo. Doria Elena nos saluda desde Venezuela. Doria Elena, un beso enorme. Gracias por estar conectada. Bueno, para cerrar, quisiera hacerles una invitación enorme para los que están en Bogotá el 2 de julio, sábado 2 de julio, de 8 a 12 de la mañana. Vamos a hacer un taller precioso, presencial en Bogotá, que se llama Yo me pertenezco. Si quieres trabajar este camino espiritual, el tema de las emociones, las creencias limitantes, hacerte cargo de ti, empoderarte, reconocerte en amor, reconocerte en aprendizaje, ese espacio para ti. Inscríbete en boteropatricia@gmail.com y vamos a estar felices de compartir contigo una mañana de trabajo personal, donde veremos grandes herramientas y comprensiones para vivir desde el amor, la felicidad y el servicio. Soy Patricia Botero y esta es nuestra cita semanal, Gerenciar mi vida. Les mando un beso enorme. Nos vemos el próximo miércoles.